Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar esta segunda semana de clases, 2 de 16, y nos quedamos, obviamente, la semana pasada iniciamos nuestro primer tema. Ahora vamos a continuar con ese, porque obviamente pues nada más lo iniciamos. Entonces, vimos el principio de supremacía constitucional, vimos en qué consistía y dijimos en su momento que nada ni nadie podía estar por encima de la Constitución. Y cuando me refería a nada, era ninguna norma puede estar por encima de la Constitución, incluso ni siquiera las internacionales. Y cuando digo nadie, me refiero a ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución, ¿sí? Ninguna autoridad de ningún nivel, ninguna autoridad federal, estatal o municipal. No me importa que sea del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial. O sea, ninguna autoridad puede emitir actos que vayan a contravenir lo dispuesto en la Constitución. Eso es supremacía constitucional. Ahora, este principio de supremacía constitucional está muy de la mano con otro principio que está en el artículo 135 de la Constitución. Recuerda que que la supremacía constitucional está en el artículo 133, pero hay otro principio que está muy acorde con el 133, que está en el artículo 135 constitucional, que se refiere al principio de rigidez constitucional. Principio de rigidez constitucional, artículo 135. ¿A qué se refiere el principio de rigidez? Si el artículo 133, que habla de la supremacía constitucional, dice que nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución, entonces, cuando el constituyente del 17 hizo la Constitución, tú sabes que hacer una Constitución, pues, cobra vidas, cobra muertes, porque las constituciones son productos de movimientos armados. Entonces, cuando el constituyente creó la del 17, la Constitución del 17, pues estableció este principio de supremacía constitucional en el 133 y se escuchó muy bonito, o sea, nada ni nadie por encima de la Constitución. Pero el constituyente se puso a pensar, bueno, esto del 133 es lo que debe ser, pero ¿qué pasaría que llegara un gobernante, y el gobernante de un plumazo cambiara la Constitución para efecto de que sus actos que él emitiera, ¿sí?, fueran acordes con la Constitución? O sea, que un gobernante llegara y cambiara la Constitución a manera de hacerla a modo y que entonces todos sus actos ya no estuvieran en contra de la Constitución. Por ejemplo, ¿no? Un gobernante que llegue y que dijera, pues a mí no me gusta lo que dice el artículo 20 de la Constitución, lo voy a cambiar, y que él caprichosamente cambiara el artículo 20. ¿Para qué? Para que entonces ahora sus actos fueran acordes con el 20. O a mí no me gusta el artículo 3 de la Constitución, lo voy a cambiar para que ahora los actos que yo emita como gobernante ya sean acordes con el 3. Entonces, eso haría que la supremacía constitucional se fuera a la basura. Porque entonces la Constitución se cambiaría a capricho del gobernante. Entonces, ¿qué sucede? Que el constituyente dijo, la supremacía constitucional le voy a poner un candado. Un candado, que no cualquiera pueda llegar a ¿qué? ¿A modificar? A cambiar o modificar la Constitución, no cualquiera, ¿sí? Y si lo quieren hacer, bueno, que les cueste trabajo,
Entonces, en el 135 se establece que cualquier modificación que quiera realizarse, modificación o adición que se le quiera realizar a la Constitución, deberá hacerse a través de un procedimiento de reforma. Un procedimiento donde intervenga el Congreso de la Unión, las dos cámaras, ¿no? La de diputados y las senadores, y donde intervengan las legislaturas locales. Y que este procedimiento de reforma o adición a la Constitución, donde se ven involucrados el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, alcance una mayoría de votos para que esas adiciones y esas reformas se puedan ver reflejadas en la Constitución. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, muchachos, de una u otra manera, el constituyente le pone candados a las autoridades para que no tan fácilmente puedan cambiar la Constitución. Yo no estoy diciendo que en la Constitución no se pueda cambiar, modificar o adicionar. Claro que se puede hacer, sí, pero siguiendo todo un procedimiento de reforma que está previsto en el artículo 135 constitucional. ¿Sí? Eso se llama rigidez constitucional. Nosotros tenemos una constitución rígida. Al principio, cuando tú dices, tenemos una constitución rígida, piensas que no se va a poder cambiar o modificar. No, la rigidez no es eso. ¿Sí? La rigidez implica que una constitución, para ser modificada o adicionada, tiene que seguirse un procedimiento de reforma. Si ese procedimiento no se sigue y no se lleva a cabo como lo marca el mismo artículo 135, simplemente las adiciones o reformas no se pueden dar. Entonces, de una u otra manera, es un candado que se pone a las autoridades, ¿no? Para que no puedan cambiar caprichosamente la Constitución, sino que tengan que tener la opinión del Congreso de la Unión, de las legislaturas locales y alcanzar la votación necesaria. Eso se llama rigidez constitucional. Hay países que tienen una constitución flexible. ¿Qué significa esto? Que ellos sí no necesitan llevar a cabo un procedimiento específico para modificar o adicionar su constitución. Ahí sí se puede cambiar caprichosamente. Nosotros no. Nosotros tenemos una constitución rígida, porque para que esas modificaciones o adiciones a la ley fundamental se puedan ver concretizadas, hay que seguir el procedimiento del 135 constitucional. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. De otra manera, no se podría entender el 133. Ok, el 133, la Constitución es lo máximo, pero si llega mañana un gobernante y cambia los artículos que no le convengan, entonces, ¿dónde está la supremacía? Quedaría en la basura, ¿estás de acuerdo? Entonces, por eso está el artículo 135. Ahora, en el mundo del deber ser, nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución. Pero en la realidad, decíamos la clase pasada, hay una infinidad de normas, muchachos, de normas. Llámense leyes federales, llámense leyes locales, llámense decretos, llámense reglamentos, ¿sí? O sea, cuando digo norma, general me refiero a cualquier disposición normativa, incluso hasta un tratado internacional, porque un tratado internacional es una norma. Ajá. Entonces, en la realidad, hay una infinidad de normas que contravienen a la Constitución y que siguieron un proceso de creación para crear una norma, acuérdate, el procedimiento legislativo. Siguieron un procedimiento legislativo, ¿sí? Fueron votadas esas normas, fueron aprobadas, publicadas y ya están en vigor. Hay un sinnúmero de normas que entran en vigor y que son contrarias a la Constitución. Y hay un sinnúmero de actos de autoridad. Todos los días las autoridades federales, estatales o municipales, ejecutivas, legislativas o judiciales, todos los días te imaginas cuántos actos emiten en contra de los gobernados. Y muchos de esos actos también, ¿qué cosa, muchachos? Son inconstitucionales. Contravienen a la Constitución.
Y entonces tú me vas a decir, ahí está, maestra. Entonces sí hay muchas normas, ¿sí? Que fueron aprobadas, publicadas y están en vigor, maestra, que contravienen en la Constitución, y muchos actos de autoridades que todos los días se dictan, ¿sí? Y que son contrarios a la Constitución. Entonces, ¿dónde está el principio de supremacía, maestra? Ah, bueno, el constituyente, nada tonto, dijo, bueno, ¿qué va a pasar si en la práctica, en la realidad, muchas normas contravienen a la Constitución o muchas autoridades se saltan por el arco del triunfo, ¿verdad?, a la Constitución? ¿Qué va a pasar? Entonces el mismo constituyente dijo, tengo que crear en la misma Constitución, además de la rigidez constitucional, tengo que crear procedimientos jurídicos para defender ¿a qué? A la Constitución. A la misma Constitución. Porque el constituyente ya sabía, ¿sí?, que en el mundo real iba a haber normas que iban a ser contrarias a la Constitución e iba a haber autoridades que iban a emitir actos contrarios a la Constitución. Entonces el constituyente dijo, ¿y ahora qué va a pasar? Porque entonces mi principio de supremacía y de rigidez pues tampoco serviría de mucho. Entonces, ¿qué hago? El constituyente dijo, bueno, pues entonces voy a crear en la misma Constitución procedimientos jurídicos para que si se llega a dar el caso que una norma contravenga la Constitución o que una autoridad contravenga la Constitución con sus actos, pues utilicemos alguno de estos procedimientos para invalidar esas normas o invalidar esos actos de autoridades que se consideran contrarios a la Constitución. Y si a través de estos procedimientos jurídicos se logra invalidar una norma contraria a la Constitución o se deja sin efectos un acto de autoridad que va en contra de la Constitución, entonces, ¿qué sucede con la Constitución? Si a través de estos procedimientos jurídicos se logra invalidar normas que van en contra de la Constitución o se logra dejar sin efectos actos de autoridad que van en contra de la Constitución. ¿Qué pasa entonces con la Constitución? ¿Sigue siendo suprema? ¿Perdón? ¿Sigue siendo suprema? Vuelve a adquirir supremacía. Porque ¿estás de acuerdo, Kevin? Que si una norma que está publicada y entra en vigor vulnera la Constitución, ¿sí?, en ese momento la Constitución está en el suelo, está pisoteada. O si una autoridad emite un acto en contra de un gobernado y ese acto va en contra de lo que establece la Constitución, en ese momento la autoridad echó al piso a la Constitución, la dejó en el piso, la pisoteó. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que la Constitución vuelva a levantarse y vuelva a quedar en la cúspide? ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que promover un procedimiento jurídico, maestra, en donde se demuestre que esa norma o ese acto de autoridad, ¿qué cosa, muchachos? ¿Contraviene la ¿Está vulnerando Constitución? derechos? ¿Es contrario a qué? A la Constitución. A la Constitución. Y si tú en ese procedimiento jurídico demuestras que esa norma o que ese acto de autoridad es contrario a la Constitución, entonces en ese procedimiento se va a dictar una sentencia. Fíjate bien, ¿eh? En ese procedimiento jurídico se va a dictar una sentencia en la que se diga que la norma o el acto de autoridad fue como ¿Contraria a la Constitución? inconstitucional, así es. Fue inconstitucional. Y a partir de que tienes una sentencia que dice que esa norma o ese acto de autoridad es inconstitucional, a partir de ese momento le quitaste
todos los efectos a esa norma y todos los efectos a ese acto de autoridad. ¿Sí? Le quitaste los efectos. Y entonces la Constitución vuelve a quedar ¿en dónde? La Constitución se restablece y vuelve a quedar ¿en dónde? Por encima de todas las leyes y En actos. la cúspide de estar en el suelo, por esa norma o por ese acto de autoridad, de estar en el suelo, vuelve a surgir, se restablece la Constitución y vuelve a adquirir supremacía. Pero, ¿estás de acuerdo que la Constitución deja de estar en el suelo y vuelve a estar arriba gracias a que se defendió la Constitución, se defendió la supremacía constitucional porque ¿qué utilizaste? Procedimientos jurídicos. Un procedimiento jurídico previsto en la misma Constitución para defenderla. Y demostraste en ese procedimiento jurídico que la norma o el acto eran inconstitucionales. Y al tener esa sentencia en tus manos, automáticamente dejaste sin efectos esa norma o dejaste sin efectos ese acto de autoridad. Ahora, si tú te das cuenta que una norma o que un acto de autoridad es contrario a la Constitución, pero no haces nada por defender a la Constitución, ¿sí? Pero no promueves ningún procedimiento jurídico para demostrar la inconstitucionalidad de la norma o del acto, entonces esa norma o ese acto seguirá teniendo efectos o no va a tener efectos. Seguirá teniendo efectos. Seguirá teniendo efectos. Seguirá teniendo efectos. Ajá. ¿Y tú tienes que acatar esa norma o no la tienes que acatar? Tiene que acatar. Tienes que acatarla. Y tú me vas a decir, ¿pero por qué voy a acatar algo, maestra, que a ojos vistos es contrario a la Constitución? ¿Por qué? Porque no tienes en tus manos una sentencia que diga que esa norma, ¿qué cosa? Es contraria a la Constitución. Es contraria a la Constitución. ¿Y por qué no tienes la sentencia? Porque no iniciaste un procedimiento jurídico para eso. Entonces, aunque sepas que la norma es contraria, ¿sí? Como no utilizas un medio jurídico para demostrar lo contrario, ¿sí? Pues tienes que acatarla. Y entonces no estás defendiendo primeramente ¿a quién? A la Constitución. A la Constitución. Y si además esa norma te perjudica, pues tampoco te defendiste tú misma. Y te aguantas. Tienes que acatar la norma. Sí. Ahora, lo mismo sucede con un acto de autoridad. Un acto de autoridad, ¿sí? Una autoridad puede emitir un acto en contra de una persona. Y ese acto, ¿sí? Puede que no cumpla con los requisitos que marca la Constitución. Y tú eres esa persona a la cual el acto de autoridad está dirigido. Y te das cuenta que ese acto no cumple con los requisitos de la Constitución. Y dices tú, no, este acto si no cumple con los requisitos de la Constitución es un acto arbitrario, sí, pero mientras no tengas una sentencia que diga que ese acto es contrario, ¿lo tienes que acatar o no lo tienes que acatar? Sí. Sí. Podrás refunfuñar y decir que la autoridad es una arbitraria, que actuó ilegalmente, que actuó inconstitucionalmente, di todo lo que quieras. Pero mientras son peras o manzanas, tienes que acatar ese acto de autoridad. Y tú dices, perdóneme, maestra, pero yo no voy a permitir que ninguna autoridad vulnere a la Constitución. Entonces, contra este acto que me acaban de emitir a mí, que la autoridad dictó en mi contra y que yo sé que no cumple con los requisitos de la Constitución, yo voy a promover un procedimiento jurídico para demostrar que ese acto es inconstitucional y quitarle todos sus efectos. Utilízalo. Y entonces presentas tu procedimiento jurídico y demuestras que el acto es inconstitucional
Ya tienes la sentencia y a partir de ese momento ese acto de autoridad se va a la basura. Ahora lo que se va a la basura es el acto de autoridad y la Constitución, ¿qué cosa? Queda arriba y por ende, ¿sí? Ya no se te, el acto ya no te está transgrediendo o ya no te está vulnerando a ti, ¿qué cosa? ¿Tus derechos? Tus derechos. Entonces, con estos procedimientos jurídicos, defiendes la supremacía constitucional y también defiendes qué cosa, concomitantemente defiendes qué cosa. Mis derechos. Tus derechos, tus derechos. O sea que matas el pájaro, de un tiro matas 2 pájaros. Defiendes la Constitución y defiendes tus derechos constitucionales. Te voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes manejan. ¿Y cuántos de ustedes, conduciendo un automóvil, un agente de tránsito, ¿sí?, los detiene y les levanta una infracción? Y tú lo primero que le dices al policía de tránsito, oiga, ¿por qué me va a levantar una infracción? ¿Porque ibas a exceso de velocidad? Ah, Chihuahua, si la velocidad permitida, Poli, mire, ahí está el disco, la velocidad permitida, ¿sí?, es de 80 kilómetros por hora y yo venía a 60. ¿De dónde me saca usted que yo venía a exceso de velocidad? ¿Sí? Entonces, tú sabes de entrada que esa infracción que te están levantando, definitivamente, ¿qué cosa? Está vulnerando mis derechos porque no está bien No es cierto, motivada. no está justificada, exactamente, no está justificada. Yo no venía a 80, yo venía a 60. ¿De dónde me sacas tú que yo venía a más de 80? Pero lo que son peras o son manzanas, ya te entregaron en tus manos. ¿Qué te entregaron? La infracción, un acto de La autoridad. boleta de infracción, la boleta de infracción. Y tú podrás refunfuñar y podrás ponértele el brinco al policía y decirle, eres un arbitrario, eres un corrupto, ¿sí? Tú lo que quieres es sacarme dinero, pero no, fíjate, yo no tengo por qué darte nada. El policía dice, no, yo no le estoy pidiendo nada, yo nada más le estoy entregando su infracción. Pero tú sabes que esa infracción no te la ganaste, que no incumpliste ningún reglamento administrativo, ¿verdad? El reglamento de tránsito, que no lo incumpliste, pero ya te puso la infracción. ¿Qué haces? Porque si tú te pones al brinco con el policía y le dices de groserías y lo empiezas a jalonear, tú cometes un delito, ultrajes a la autoridad. ¿Vas a cometer ese delito? Te dan ganas, porque a mí me han dado ganas de arrastrar al policía, jalonearlo y decirle hasta lo que se va a morir por arbitrario. Pero yo sé como abogada que si lo hago, yo incurro ¿en qué? ¿En qué incurro? ¿En un delito? En un delito, ¿sí? Y bonita me voy a ver siendo abogada cometiendo delitos, ¿verdad? Entonces tengo que contar hasta 10. Respiro profundo y digo, ¿sí? Te voy a demostrar, policía, te voy a demostrar, jurídicamente hablando, que yo, gobernada, tengo ¿qué cosa? La razón. Tengo la razón. Y te voy a demostrar jurídicamente que tu infracción, que tu acto de autoridad es arbitrario, es contrario a la Constitución. Para eso tengo que iniciar un procedimiento jurídico donde se demuestre que esa infracción, ¿qué cosa?
No estuvo, dijo una compañera, no estuvo bien motivada, maestra. Y si un acto de autoridad no está bien motivado, ¿qué artículo de la Constitución transgrede? ¿El 16? El 16, párrafo primero de la Constitución Federal. Entonces, a ese acto de autoridad que fue una infracción de tránsito, ¿sí? A ese acto de autoridad, al faltarle motivación, está transgrediendo el 16, párrafo primero de la Constitución Federal. Y por lo tanto, ese acto, ¿cómo es? Inconstitucional. Inconstitucional, por violar el 16. El 16 no dice que todos los actos de autoridad deben estar fundados, debidamente fundados y motivados. A este le faltó motivación. Nada más que eso tienes que demostrarlo en el procedimiento jurídico. Y si lo demuestras, entonces vas a tener una sentencia que diga que el acto de autoridad consistente en la boleta de infracción carece del requisito de motivación que exige ¿qué artículo? 16, párrafo primero de la El Constitución. 16 de la Constitución. Por lo tanto, ese acto fue ¿cómo? Inconstitucional. Inconstitucional. Pero ya tienes una sentencia que te está diciendo que el acto es inconstitucional por ser contrario a lo que establece el 16. A partir de ese momento, esa boleta de infracción se va ¿a dónde? ¿A la basura? A la basura. Y tú ya no tienes por qué, ¿qué cosa? Pagar la infracción. Pagar la infracción. ¿Defendiste a la Constitución, sí o no? Sí, Y por vía de consecuencia, también a mí. también te defendiste tú. Ahí está. Ahí está. El agente de tránsito, cuando de manera arbitraria te impuso la infracción, pisoteó la Constitución, la dejó en el suelo, le valió gorro lo que decía el artículo 16, pisoteó la Constitución. Pero cuando tú te defiendes y utilizas un procedimiento jurídico para demostrar que esa boleta de infracción es contraria a la Constitución y tienes una sentencia que te dice que efectivamente fue contraria a la Constitución porque no estuvo bien motivada, en ese momento, ¿sí? Lo que queda en la basura, ¿qué es? El acto de autoridad. El acto de autoridad y la Constitución vuelve a quedar arriba. ¿Sí? Esos son los instrumentos que deben utilizar ¿quiénes, muchachos? ¿Quiénes? Los abogados, para eso estamos estudiando. Los abogados, para eso estudiamos. Una persona que no estudia derecho, pues él va a querer, va a querer defenderse de esas arbitrariedades. ¿Cómo? Una persona que no estudia derecho, ¿cómo va a querer defenderse de ese policía arbitrario? Puede ser con palabras o golpes, ¿no? Pues golpes, sale a golpes, se hace un despapalle ahí, vienen otros policías. Finalmente, si bien le va, pues lo detienen y lo ponen a disposición y en el peor caso hasta lo matan. ¿Por qué? Porque no utilizó el medio adecuado. Entonces, como abogados, debemos de tener esa formación de que todo acto de autoridad que consideremos arbitrario, contrario a la Constitución, ¿sí? Ahí están los procedimientos jurídicos que la misma Constitución te da para defender a la Constitución y defenderte tú mismo. ¿Sí? Ahí está, la Constitución te los da. Como abogado, vas a saber utilizarlos, ¿estás de acuerdo? Y si sabes utilizarlos, pues tu obligación, ¿qué cosa es? Utilizarlos. Si no, entonces, ¿cómo dejas sin efectos qué cosa? El acto de autoridad. El acto de autoridad nunca lo dejas sin efectos. Nunca lo dejas sin efectos. Para que tú dejes sin efectos una norma, un acto de autoridad, debes tener una sentencia en tus manos que diga que ese acto es inconstitucional. Mientras no lo tengas, ahí te aguantas con el acto.
Claro, el gobernado va a decir, no, pero ¿sabes qué, abogada? Esos procedimientos jurídicos que tú me hablas tardan mucho y me van a costar dinero porque pues yo tengo que contratar a un abogado que me lleve esos procedimientos. Ah, no, pues sí, pero es la forma legal de qué, legal y adecuada de qué, De defender nuestra esfera jurídica y también la de que se Constitución. defienda, señor, de que se defienda. Uh-huh. Sí. O sea, estos procedimientos, claro, son largos. No vas a iniciar un procedimiento hoy y mañana vas a tener la sentencia que diga que el acto es inconstitucional. Ojalá si fuera. Son largos, son procedimientos jurídicos. Uh-huh. Sí. Pero tú el día de mañana como abogado o como abogada, ya con tu cédula profesional, habilitada para ejercer la carrera, ¿sí? Pues cuando una persona acuda contigo y te diga, abogada, defiéndame, permítanme un segundo. Perdón, chicos. Estos procedimientos uh-huh, son largos, pero el día de mañana a ti te van a contratar, van a acudir contigo y te van a decir, porque me acaba de llegar este acto de autoridad que me afecta mi libertad, me afecta mi propiedad, me afecta mi derecho humano a vivir libre de contaminación. Entonces, yo quiero que este acto de autoridad se vaya a la basura, porque además considero que es contrario a la cosa. Ayúdeme. Ah, sin problema. Tú sabes que como abogado o abogada, para dejar sin efectos ese acto, vas a iniciar un procedimiento jurídico. Largo, pero efectivo, donde tú vas a demostrar que ese acto es inconstitucional. Y le quitas los efectos y entonces, de esa manera, estás defendiendo a tu cliente. No hay otra manera en que tú defiendas a una persona que te pide ayuda si no es a través de qué, muchachos. De procedimientos jurídicos. De un procedimiento jurídico. Una vez vino una persona y me dijo, oiga, abogada, quiero que me ayude. ¿Sí? Es que fíjese que mi vecino está levantando, haciendo remolinos en su casa y está levantando un edificio y ya su barda, ya me fregó mi barda. No, así como no, le voy a iniciar un juicio. No, yo quiero que usted vaya y usted le reclame. No, discúlpeme, ¿sí? Discúlpeme, pero yo soy abogada, yo no soy luchadora, ni boxeadora, ni qué más, ni pues esa gente, ¿no? Que contratas para ir a echar, pero no, pues yo soy abogada. Si usted quiere que yo lo ayude, pues yo tengo que iniciarle un procedimiento. No, abogada, pues usted va, diga, no, discúlpame, pero no. Uh-huh. Eso no es propio de quién. De una abogada. De un abogado. Uh-huh. Claro, puedes agotar la vía de como abogado y, oiga, vecino, mire, me están diciendo, bueno, una conciliación ahí, bueno. Uh-huh. Pero más de ahí, tú como abogado no puedes ponerte al brinco con el vecino, ¿eh? No es tu papel. Entonces no me va a defender. Así no. Si quiere que lo defiendas con un procedimiento jurídico y cobro por ese procedimiento jurídico, ¿tiene para pagarlo? Sí. Porque ni modo que no cobres por estos procedimientos jurídicos, pues ahí están tus conocimientos, ahí está todo para lo que estudiaste. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuáles son esos procedimientos jurídicos que están previstos en la Constitución? Que están previstos en la Constitución y que los abogados debemos utilizar para defender a la Constitución y defender a las personas. El primer procedimiento que se estableció en la Constitución, el primero, juicio de amparo. Fue el primero.
Pero después se vio la necesidad de que el juicio de amparo no podía promoverse por ciertas personas. Entonces dijeron, caray, como que el juicio de amparo ya se queda corto para defensa de la Constitución. Hay que crear, ¿qué cosa? Otros medios, otros procedimientos. ¿Sí? Y años después se crean en la Constitución las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Sí? Y todavía 2011, 2013, se crea otro medio, un cuarto. Yo digo que sí es otro medio para defensa de la Constitución. Después lo explicamos, que sería la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta figura es la más reciente. Esta figura aparece por primera vez en el 2013, en la ley de amparo que ustedes manejan. O sea que es un procedimiento jurídico de los más nuevos. La mayoría de los autores que hablan de los medios de defensa constitucional únicamente hablan del juicio de amparo, de las acciones de inconstitucionalidad y de las controversias constitucionales. Pero yo, tu maestra, te agrego esta cuarta, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Después te voy a explicar por qué. Ahora, te voy a dejar una tareita. Dice César David, mira, lo tengo aquí a la vista y dice, pues, ¿cómo, maestra? ¿No que no iba a dejar tareas? Sencillita, Davidcito, sencillita. ¿La vas a hacer, Davidcito? ¿Sí? Conste, David. Fíjate bien. Sí, perdón. Fíjense bien. Fíjense bien. La tareita es la siguiente. Tenemos 3 medios jurídicos de defensa de la Constitución. Juicio de amparo, que está previsto ¿en qué artículo de la Constitución? En el 103. 103 de la Constitución. Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que están previstas en el artículo 105. ¿Sí? Inciso A e inciso, fracciones 1 y fracciones 2, perdón, de la Constitución Federal. Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, 105 de la Constitución. ¿Sí? Ahora me van a buscar en qué artículo de la Constitución está la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esa es una tareita. Y otra, me van a hacer una lista de 3, 4 semejanzas que encuentren en los procedimientos jurídicos que acabamos de mencionar. Pero no porque te sepas el procedimiento. Maestra, pero ¿cómo voy a buscar la semejanza si no sé el procedimiento? Apenas estamos hablando de ellos y ya quiere que se... No, de lo que te he platicado hasta ahorita, de lo que platicamos en esta clase, quiero que me hagas una listita de 3, 4, máximo, no vas a encontrar 5 semejanzas que exista entre estos procedimientos jurídicos, con lo que te platiqué el día de hoy, nada más. Y yo mañana te voy a hablar de qué, de las diferencias. ¿Cuándo, maestra, como abogado o como abogada, cuándo voy a utilizar un juicio de amparo, maestra?
¿Cuándo voy a utilizar una acción de inconstitucionalidad como abogada? ¿Cuándo una controversia constitucional, maestra? ¿O cuándo voy a estar en una declaratoria general de inconstitucionalidad? Eso te lo tengo que explicar, ¿verdad? Porque si no, el día de mañana, como abogado o como abogada, tú vas a querer utilizar ¿qué cosa? Los golpes. No, deja de eso. Tú vas a querer utilizar ¿qué cosa? El medio que sea. El que tú quieras. ¿Sí? Y no es así. No es el que tú quieras, es el que proceda. Por eso yo mañana te voy a explicar cuándo procede amparo, cuándo proceden las acciones de inconstitucionalidad, cuándo proceden las controversias. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, profesora. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Nos vemos el día de mañana con las semejanzas y las diferencias de estos medios de defensa de la Constitución. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Gracias. Que tenga buen día. Gracias. Bye.